En Madrid, una mujer sorda pidió ayuda, y nadie la entendió, hasta que un padre soltero decidió levantarse y cambiarlo todo. Madrid suele tener ese encanto especial al anochecer, las luces de los balcones, el murmullo de la gente saliendo de trabajar, el olor a café que se escapa de las cafeterías aún abiertas, y esa mezcla de vida y calma que solo la capital sabe ofrecer. Pero para Marina Rivas, aquella noche no había magia, solo miedo. Había salido solo un momento a comprar pan y leche en una tiendecita del barrio. Un recado rápido, algo que cualquiera haría sin pensar. Pero lo peor de la vida es que nunca avisa. Y lo que parecía una tarde normal, se convirtió en una pesadilla. Desde hacía 2 semanas, un hombre la seguía, siempre a distancia, siempre silencioso, siempre ahí. Un rostro que ella no podía escuchar, pero sí sentir. Esa presencia fría que te eriza la piel aunque no haya ruido alguno. Y esa noche estaba otra vez. Chaqueta gris, capucha subida, mirada dura. En Madrid hay mucha gente, pero a veces la ciudad más viva puede convertirse en el lugar más solitario del mundo. Marina caminó más deprisa por las calles de Lavapiés, intentando mezclar su respiración acelerada con el movimiento de la ciudad. Pero él seguía justo detrás, manteniendo la misma distancia, como un depredador que se toma su tiempo. Marina era sorda. No podía oír pasos tras ella. No podía escuchar si alguien la llamaba. No podía pedir auxilio fácilmente. Su mundo dependía de sus manos. Y en ese instante, sus manos temblaban. Intentó acercarse a una pareja. Movió desesperadamente sus manos, intentando comunicarse. Pero la mujer frunció el ceño, sin entender nada. El hombre la miró incómodo. Murmuró algo que Marina no pudo comprender. Y ambos se apartaron rápidamente, como si el miedo fuera contagioso. Una bofetada invisible de realidad. La gente no es mala, solo no sabe qué hacer. Marina sintió una presión en el pecho, una mezcla de impotencia y tristeza. Miró de reojo. El hombre ya no disimulaba. La estaba mirando. Directamente. Una sonrisa lenta, desagradable. Una sonrisa que no necesitaba sonido para ser aterradora. El corazón de Marina latía tan fuerte que casi podía sentirlo en la garganta. Apuró el paso. Giró una esquina. Madrid seguía viva, pero nadie la veía realmente. Nadie entendía su voz silenciosa. Y entonces la vio. Una cafetería aún abierta, pequeña, cálida, iluminada. Gente dentro, un refugio. Un trocito de esperanza en mitad del miedo. Casi chocó contra la puerta al entrar. Las miradas se giraron hacia ella. Algunas curiosas, otras molestas, otras simplemente indiferentes. Marina respiró hondo. Sus manos comenzaron a moverse frenéticas. Necesito ayuda. Me están siguiendo. Por favor, ayudadme. Pero para ellos, solo eran gestos extraños. Una camarera se quedó paralizada, murmurando algo que Marina no pudo leer bien en los labios. Un hombre levantó las cejas, confuso. Otros susurraron entre sí. Algunos miraron y volvieron a su café. La soledad golpea más fuerte cuando estás rodeada de gente. Marina sintió las lágrimas acumularse. No quería llorar, no quería parecer débil, pero el miedo era demasiado grande. Volvió a mirar hacia la puerta, y allí estaba, entrando, tranquilo, seguro de sí mismo, como si ya tuviera la noche ganada. Madrid seguía viviendo. Pero para Marina, el mundo se quedó quieto. El aire pesaba. Las manos de Marina temblaban. El corazón dolía. Y justo cuando sentía que se estaba quedando sin opciones, una mirada diferente apareció. Una mirada firme, atenta. Una mirada que no huía. Una mirada que no juzgaba. Un hombre, sentado junto a la ventana, se levantó lentamente. Un hombre alto, de piel oscura, con una serenidad poderosa y una niña pequeña a su lado. Un hombre que no apartó la vista. Un hombre que pareció entenderla. Y entonces, Marina supo que todo estaba a punto de cambiar. El murmullo del café volvió poco a poco, pero ya no sonaba igual.
Aunque Madrid siguiera latiendo fuera, allí dentro el ambiente se había vuelto espeso, cargado de tensión, de miradas entrecortadas y silencios incómodos. Marina seguía de pie, con el pecho subiendo y bajando rápidamente, con los ojos brillantes de miedo, y con esa sensación angustiosa de estar atrapada, justo en el lugar donde debería sentirse a salvo. Sus manos comenzaron a moverse otra vez, más desesperadas, más rápidas. Intentaba explicar, intentaba pedir ayuda, intentaba decir, no estoy bien, alguien me sigue, necesito que alguien me mire de verdad. Pero para la mayoría solo eran gestos nerviosos, movimientos raros, algo que incomoda pero que la gente prefiere no mirar mucho rato. La camarera, una chica joven con delantal negro, se quedó quieta, sin saber qué hacer. Dio un paso, luego otro, pero se detuvo. Miró a sus compañeros. Nadie sabía muy bien cómo reaccionar. Uno de los clientes murmuró, «Debe estar teniendo algún ataque». Otro dijo bajito, «Llama a alguien, yo qué sé». Pero nadie se acercaba. Y mientras tanto, él entró. Raúl Herrera no hacía falta que gritara, ni que amenazara. Su presencia bastaba. No llevaba prisa. No buscaba llamar la atención. Solo entró. Y se apoyó con total tranquilidad contra el marco de la puerta, como si tuviera todo bajo control. Como si esto fuese solo un juego para él. Como si ya supiera que nadie iba a entenderla. Los ojos de Marina se encontraron con los suyos, y por primera vez en toda la noche, sintió que el aire no le llegaba a los pulmones. Era como si el mundo entero se estrechara a ese instante. Ese rostro, esa sonrisa lenta, esa mirada de cazador. Intentó moverse hacia atrás, pero sus piernas se clavaron en el suelo. Intentó gritar, pero su voz había dejado de existir hacía años. Intentó pensar, pero el miedo no deja pensar a nadie. Volvió a intentarlo con las manos, esta vez señalando a Raúl. Quería decirles, es él. No le dejéis acercarse. Pero nadie entendía. Nadie estaba conectado con su idioma. Nadie estaba preparado para su realidad. Y Madrid, que normalmente abraza, esa noche parecía darle la espalda. Fue entonces cuando ocurrió algo que lo cambió todo. El hombre de piel oscura, aquel que había levantado la mirada primero, se puso de pie con calma pero con firmeza. No era una reacción impulsiva, no fue teatro, no fue exageración. Fue una decisión. Una de esas decisiones silenciosas que salvan vidas. Su presencia imponía, pero no por fuerza bruta, sino por tranquilidad. Tenía esa mezcla tan rara de serenidad y autoridad, como quien ya ha visto demasiado en la vida, pero todavía cree en hacer lo correcto. Su hija, una niña de ojos grandes que lo miraba todo sin comprender del todo, se quedó quietecita en su silla, apretando su peluche contra el pecho. Él se acercó despacio a Marina, asegurándose de que pudiera verle bien el rostro. Y entonces, levantó sus propias manos y habló su idioma. Signó despacio, claro, sin brusquedad, como si no quisiera romper ese hilo frágil que la mantenía aún en pie. ¿Estás bien? Estoy contigo. Dime qué pasa. El mundo de Marina, que segundos antes era un cristal a punto de romperse, se detuvo. Los ojos se le llenaron de lágrimas, pero esta vez no de miedo, sino de alivio. Ese alivio profundo, casi doloroso, de alguien que, por fin, no está sola. Su respuesta fue torpe al principio, temblorosa, pero llena de desesperación. Sus manos hablaron tan rápido como su corazón. Ese hombre lleva siguiéndome semanas. Hoy me persiguió hasta aquí. No tengo el móvil. No puedo pedir ayuda, tengo miedo. El hombre asintió con seriedad. No dudó, no minimizó, no cuestionó, no se rió. La creyó. Se giró un segundo hacia la gente del local y, esta vez sí, habló en voz alta. Esa mujer está en peligro. Ese hombre la está acosando. Hay que llamar a la policía. Ahora. La cafetería dejó de ser un lugar incómodo para convertirse en testigos de algo real. Las caras cambiaron. Los murmullos cesaron. La camarera reaccionó, por fin, y corrió hacia el teléfono. «Llamo ahora mismo». Raúl apretó la mandíbula.
El plan ya no era tan divertido. El hombre volvió a Marina, colocándose ligeramente entre ella y Raúl. No como quien quiere provocar, sino como quien protege algo sagrado. Sus manos volvieron a moverse. No te preocupes. No voy a dejar que te toque. Estás conmigo. Marina asintió y por primera vez desde que lo vio, respiró. La niña se bajó de la silla despacio y se acercó a Marina, mirándola con esa curiosidad pura que solo tienen los niños. Le cogió suavemente la mano, sin miedo, sin prejuicio, sin complicaciones. Con la inocencia más valiente del mundo, Raúl dio un paso hacia adentro. Pero ya no era el único hombre en la sala. Ya no era el que controlaba la situación. Varias miradas se clavaron en él, esta vez con desconfianza. Y justo cuando pensó en marcharse, cuando se movió ligeramente hacia atrás, las luces azules comenzaron a reflejarse en el cristal del local. Madrid, tarde pero segura, había respondido. Las sirenas rompieron la noche que para Marina llevaba demasiado tiempo rota. Las puertas se abrieron. 2 agentes entraron con paso firme. Raúl intentó inventar una excusa, intentó parecer normal, intentó escapar de la verdad, pero esta vez no pudo. Uno de los policías se acercó directamente al hombre moreno, que comenzó a explicar la situación mientras, al mismo tiempo, interpretaba con sus manos para Marina. El otro se colocó delante de Raúl, y, por primera vez en 2 semanas, Marina vio algo que casi había olvidado. Alguien estaba al mando, y no era el miedo. La camarera suspiró. Los clientes se relajaron poco a poco. La niña apretó más fuerte la mano de Marina, como diciendo, «Tranquila, aquí estamos». Y el hombre que había decidido levantarse cuando todos miraban a otro lado, se quedó a su lado. Sin saberlo, esa noche Madrid no solo salvó a una mujer, estaba empezando a construir una familia. La cafetería recuperaba poco a poco su respiración normal, aunque el ambiente aún estaba cargado de tensión. Los agentes hablaban con firmeza, controlando cada movimiento de Raúl Herrera. Él intentaba aparentar calma, diciendo algo así como que solo estaba allí por casualidad, que todo era un malentendido. Pero nadie lo creía ya. Especialmente Mateo Vidal, el hombre que había dado el paso hacia adelante cuando todos parecían quedarse quietos. Mientras uno de los agentes comprobaba los antecedentes de Raúl, el otro se acercó a Mateo para entender mejor lo sucedido. Y de nuevo, Mateo hizo algo que muy poca gente sabe hacer. No se olvidó de Marina. No la dejó a un lado. No habló solo para los demás. No la excluyó de lo que estaba pasando. Se colocó frente a ella, la miró a los ojos y con calma. Comenzó a interpretar cada palabra de la gente en lengua de signos. Sus manos se movían seguras, claras, precisas. Era como si el mundo entero, que siempre parecía estar en otro idioma para Marina, de repente se hubiera sincronizado con ella. El policía decía, «Tranquila, señorita, la policía está aquí, no va a pasarle nada. Necesitamos saber qué ha ocurrido exactamente». Y Mateo, con ese gesto tan suyo entre fuerza y suavidad, transformaba esas palabras en un puente directo hacia Marina. «Estás a salvo. Quieren ayudarte. Quieren saber qué ha pasado exactamente». Marina respiró hondo. Aún tenía el corazón desbocado, pero por primera vez sentía control sobre su propia historia. Sus manos comenzaron a hablar. Contó lo que llevaba 2 semanas viviendo. Los seguimientos, las miradas, la sensación constante de ser casada, la sensación de estar sola aunque hubiera tanta gente alrededor, la impotencia de no poder llamar a nadie esa noche, el pánico de no ser entendida. Mateo traducía cada gesto con fidelidad, pero sin teatralidad, sin victimizarla. La convertía, sin darse cuenta, en alguien que tiene voz. Y eso es algo enorme. El agente asentía con el ceño fruncido, cada vez más serio. «Gracias. Habéis hecho bien en entrar aquí. ¿Y tú?», miró a Mateo. «Gracias por reaccionar. No todo el mundo lo hace». Mateo solo respondió con un gesto humilde, casi incómodo. No había hecho aquello para ser héroe de nadie. Lo había hecho porque sí, porque tocaba, porque era lo correcto. Los minutos se hicieron largos mientras los agentes confirmaban datos por radio.
Y entonces, la noticia cayó como un cubo de agua helada sobre la cafetería. «Este hombre tiene antecedentes», dijo el policía, «por acoso, y no solo una vez». Hubo un murmullo general. Algunos clientes se taparon la boca. Otros miraron a Marina con una mezcla de culpa y alivio. Culpa por no haber reaccionado antes. Alivio porque la situación no había ido a peor. Raúl Herrera, en cambio, perdió la sonrisa. Cuando le esposaron, sus ojos buscaron a Marina por última vez. Fue una mirada oscura, resentida. Una mirada que decía, esto no termina aquí, aunque no pronunciara nada. Pero justo cuando esa sombra quiso invadirla otra vez, alguien se colocó delante. Mateo. No necesitó empujar, no necesitó enfrentarse. Simplemente se interpuso. Como quien dice sin palabras, aquí no pasas, con ella no. Y esa simple acción lo cambió todo para Marina. Cuando la puerta se cerró tras los agentes y el eco de sus pasos se perdió en la calle, el silencio del local ya no fue incómodo. Fue un silencio humano, un silencio que respira preocupación, respeto, alivio. La niña, Lucía, seguía allí. Había estado observándolo todo con esos ojos grandes que lo absorben todo aunque no lo entiendan del todo. Se acercó despacito a Marina, sin miedo, sin duda, sin esa barrera que los adultos se ponen tantas veces. ¿Está bien?, dijo en voz bajita, pero con esa ternura que atraviesa a cualquiera. Marina no oyó el sonido, pero sí vio la intención. Y Lucía, en un gesto precioso y espontáneo, hizo algo que rompió cualquier distancia. Intentó signar. No lo hizo perfecto, no lo hizo correctamente, pero lo intentó. Puso sus manos frente a ella e hizo una forma torpe, improvisada, pero llena de cariño. Mateo sonrió con orgullo. Marina no pudo contener una lágrima. Mateo volvió a levantarse. Se puso frente a Marina. La miró con respeto, no con lástima. Nunca con lástima. Sus manos empezaron a moverse. Ya ha pasado lo peor. Estás a salvo. No estás sola. Las palabras, aunque no fueran palabras, entraron directamente donde más dolía y donde más curaban. La camarera, que había estado paralizada al principio, se acercó al fin con un vaso de agua. Su cara era distinta ahora. «Perdona», dijo despacio, marcando los labios para que Marina pudiera leer mejor. «De verdad, lo siento mucho. No todo el mundo sabe cómo actuar. Pero lo importante es cuando al final reaccionan». Marina asintió agradecida. Mateo se presentó por primera vez de verdad. «Me llamo Mateo», signó. Y luego señaló con ternura a la niña. «Ella es mi hija, Lucía». Marina formó su nombre con las manos. «Marina». Lucía se iluminó como si acabaran de darle un tesoro. A partir de ahí, el tiempo pareció ir más despacio. Los agentes regresaron para concretar algunos detalles más. Mateo siguió interpretando, sin cansancio, sin molestia, como si fuera lo más natural del mundo. Como si el mundo debiera funcionar así siempre. Que nadie quede fuera de la conversación. Cuando por fin todo terminó, Marina se quedó quieta frente a la puerta de la cafetería. Tenía miedo de salir. El recuerdo pesaba. La noche de Madrid seguía igual que siempre, pero para ella había cambiado para siempre. Mateo lo entendió sin que ella tuviera que decir nada. Se acercó. Sus manos volvieron a hablar. «Si quieres, no te vas sola. Caminamos contigo». No era obligación, no era lástima, era respeto, era humanidad. Era ese tipo de protección que no invade, que no controla, que no exige nada a cambio. Marina dudó un segundo. Miró la calle, miró a Mateo. Miró a Lucía, que sonreía inocente, como si aquella noche fuera solo una aventura rara de mayores. Y entonces, por primera vez desde que todo aquello empezó, asintió. Porque había encontrado algo que llevaba mucho tiempo sin sentir. Alguien que se quedaba. Salir de la cafetería no fue fácil para Marina. Madrid seguía vibrando como siempre. Coches pasando, gente riendo a lo lejos, terrazas aún con alguna mesa ocupada,
y esa sensación tan madrileña de que la ciudad nunca termina del todo de apagarse. Pero para ella, hasta hacía unos minutos, la noche había sido una trampa. Cada sombra parecía una amenaza. Cada paso era una duda. Mateo lo entendió sin que nadie se lo explicara. Había algo en su forma de mirar que decía: no hace falta que seas valiente ahora mismo. Hoy te toca solo respirar. Y eso, a veces, es el mayor acto de valentía. Los policías insistieron en acompañarlos un tramo. Le dijeron, Mateo traduciendo cada palabra, que habían encontrado suficientes antecedentes como para que Raúl Herrera no saliera de rositas. Hablaron de denuncias previas, de órdenes judiciales, de procedimientos. Nombres fríos para cosas que a Marina le atravesaban el alma. Pero había algo importante en medio de todo eso. No estaba sola frente a lo que venía. Cuando los agentes se marcharon, Mateo se giró hacia ella. ¿Quieres que te llevemos a casa? Signó despacio. No tienes que ir sola. No esta noche. Marina dudó un segundo. No porque no quisiera, sino porque llevaba años acostumbrándose a la idea de que depender de alguien era molestar. A la idea de que tenía que arreglársela sola porque el mundo no siempre estaba dispuesto a esperar su ritmo. Pero aquella noche había sido demasiado. Y allí estaba él. Y allí estaba Lucía, sonriendo, sujetando su mochilita con dibujos como si aquello fuese lo más normal del mundo. Asintió. Caminaron juntos por las calles de Lavapiés. Era curioso. Madrid seguía siendo la misma, pero no era igual. Ya no caminaba con miedo, sino acompañada. Ese matiz lo cambiaba todo. El aire parecía menos pesado. El silencio dejaba de doler. Lucía iba saltando entre los adoquines, como hacen los niños cuando el mundo de los adultos se vuelve demasiado complicado y ellos, sin saberlo, lo equilibran con pureza. De vez en cuando miraba a Marina, levantaba la mano y hacía algún gesto aprendido a medias en lengua de signos. Hola. ¿Bien? Amiga. Torpe, sí. Imperfecto, sí. Pero precioso. Marina sonreía. No necesitaba escuchar la risa de la niña para sentirla. De camino, Mateo le contó, signando siempre, incluyéndola, que no vivían muy lejos, que solían pasar por esa zona los sábados por la tarde, que ir al café era casi tradición, que la vida, aunque a veces golpea fuerte, también tiene momentos tranquilos. Ese tipo de cosas que parecen pequeñas hasta que te salvan la cabeza. Cuando llegaron al portal de Marina, la calle estaba tranquila. Ese tipo de tranquilidad que no asusta. Ese silencio que no amenaza, sino que simplemente es. Mateo no se acercó demasiado. No invadió su espacio. No hizo nada que pudiera sentirse como una obligación. Si no te importa, mañana te llamarán de comisaría, le explicó. Habrá papeleo. Yo puedo ayudarte si quieres. La palabra ayuda a veces pesa, otras veces abraza. Esta vez fue lo segundo. Marina le miró con gratitud. Pero no era esa gratitud fría de quien agradece por educación. Era profunda, cansada, real. Esa que nace cuando el mundo estuvo a punto de romperte. Y alguien te sostuvo justo antes de caer. Entonces, Lucía dio un paso adelante, y sin pedir permiso, la abrazó. Fue un abrazo de esos que no necesitan idioma, ni protocolo, ni permisos previos, solo piel, calor y humanidad. Marina cerró los ojos, y esa noche dejó de pertenecerle al miedo. Aunque seguiría recordándola, ya no la gobernaba. Cuando subió a casa, el silencio ya no era un enemigo. Era descanso. Se duchó despacio. Dejó que el agua arrastrara la tensión, la rabia, el temblor de las manos. Se miró al espejo. No vio a una víctima. Vio a alguien cansada, pero aún en pie. Y eso ya era una victoria enorme. Se sentó en el sofá, aún envuelta en una toalla, y miró su móvil cargándose en la mesita. El ironía de la noche pesaba. Aquel pequeño aparato, ese puente con el mundo que tantas veces le había fallado, hoy había estado ausente. Pero curiosamente, lo que la había salvado no había sido tecnología, ni llamadas, ni aplicaciones.
Había sido algo muchísimo más humano. Un hombre que supo levantar las manos. Una niña que supo abrazar. Una ciudad que, al final, no la dejó caer. Aquella noche, Marina tardó en dormirse. No porque tuviera miedo, sino porque por primera vez en mucho tiempo sentía demasiadas cosas juntas. Alivio, agotamiento, incredulidad, y algo que le sorprendía admitir, esperanza. Mientras tanto, en otra casa de Madrid, Mateo acostaba a Lucía. La niña, medio dormida ya, preguntó en voz bajita, «¿Papá? ¿La señora va a estar bien?» Mateo sonrió con esa tristeza dulce de quien conoce la vida lo suficiente como para no mentir, pero tampoco robar esperanza. «Ahora, sí», respondió. «Y si depende de mí, seguirá estándolo». Lucía se quedó dormida con una tranquilidad que solo los niños pueden permitirse, cuando sienten que los adultos han hecho lo correcto. Mateo se quedó un rato mirándola. Luego apagó la luz. No lo sabía todavía, pero aquella noche no solo había protegido a una mujer, había abierto una puerta que cambiaría su vida y la de su hija para siempre. Porque aunque nadie lo imaginaba todavía, aquello no había sido un final. Había sido el principio. Los días siguientes no fueron sencillos, pero tampoco estuvieron llenos de miedo. Y eso, para Marina, ya era muchísimo. Madrid volvió a ser Madrid. Los autobuses llenos a primera hora, los abuelos paseando por el barrio, las prisas, el ruido. Y sin embargo, para ella todo tenía ahora un matiz distinto. Seguía estando cansada, seguía dolida, seguía teniendo recuerdos que apretaban el pecho, pero ya no caminaba sola dentro de su propia vida. La policía cumplió su parte. La llamada llegó, el papeleo también, las explicaciones oficiales, los términos legales que marean a cualquiera. Pero cada vez que Marina tenía que enfrentarse a algo especialmente complicado, Mateo estaba allí, no imponiendo, no controlando, no ocupándolo todo, sino acompañando. Sentado a su lado, traduciendo, explicando, apoyando. Fue él quien convirtió la frialdad de los documentos en algo llevadero. Fue él quien transformó un proceso duro en algo humano. Y, sin darse cuenta, la rutina comenzó a coger forma. Un sábado, como quien no quiere la cosa, recibieron un mensaje. Lucía, con tablet en mano, había insistido en invitar a Marina al café de siempre. Mateo sonrió con resignación divertida. Marina, al leerlo, se quedó inmóvil unos segundos. No era una invitación por pena. No era, pobrecita, ha pasado un mal momento, vamos a cuidarla un rato. No. Era una invitación normal, de esas que se hacen a alguien que empieza a importar. Y eso dolía bonito. Así que volvió a ese café. A esa mesa junto a la ventana donde una noche el mundo estuvo a punto de caerse. Y sin embargo, se sostuvo. El ambiente era diferente ahora. La cafetería ya no era un refugio desesperado, sino un lugar cálido. Un punto de encuentro. Lucía la recibió como reciben los niños a las personas que ya han decidido querer, sin filtro, sin preguntas, sin distancia. «Mira», le dijo entusiasmada, vocalizando despacio y acompañando con manos torpes. «Amiga». Ese intento precioso en lengua de signos le atravesó el alma. Marina se rió sin sonido, pero con toda la cara. Y respondió igual. «Amiga». «Tú y yo», Mateo observaba en silencio. No como espectador de algo ajeno, sino como alguien que empieza a entender que está viendo formarse algo importante. Algo que no se fuerza. Algo que simplemente ocurre. Y ocurrió más veces. Otro sábado. Y otro. Y otro. No era obligación. No era rutina impuesta. Era algo que el cuerpo pedía. Marina se convirtió poco a poco en parte de la tradición. Lucía dejó de preguntar si vendría. Empezó a preguntar, ¿a qué hora llega? Se hablaba de todo y de nada. Mateo contaba anécdotas del trabajo, de padres en el colegio, de la vida que sigue aunque duela. Marina compartía retazos de su mundo. Cómo era crecer sin escuchar, cómo la gente cree que la soledad solo es tener poco ruido, cuando en realidad es mucho más. Y entre palabra y gesto, entre mirada y sonrisa,
se iba construyendo hogar. Lo bonito no era solo lo que hablaban, era cómo se miraban. Marina miraba a Lucía como quien mira un futuro que merece la pena cuidar. Lucía miraba a Marina como quien descubre magia nueva cada semana. Y Mateo miraba a ambas con esa mezcla de orgullo, ternura y agradecimiento que solo sienten quienes han perdido. Y de repente vuelven a encontrar luz, pero la vida no es una postal perfecta. A veces se cuela la realidad. Una tarde, ya más avanzada la primavera, Lucía estaba especialmente cansada. Se quejaba de que algunas cosas sonaban raro. Había momentos en que preguntaba, ¿qué? Más de lo normal. Mateo sonrió como si no fuera nada, acostumbrado a esa angustia silenciosa que llevaba meses guardando en el pecho. Marina lo notó. Porque hay cosas que solo entiende quien ha estado ahí. No preguntó de golpe. Esperó. Dejó que la tarde siguiera, que Lucía se distrajera, que la risa tapara, aunque fuera un rato, lo inevitable. Más tarde, ya con la niña entretenida dibujando, se atrevió. Hay algo que te preocupa desde el principio, signó con delicadeza. No es solo lo que pasó conmigo. Mateo bajó la mirada. El hombre fuerte, el que se enfrentó sin miedo a un acosador, el que fue apoyo, sostén, calma. De repente parecía más frágil, más humano, como si hubiera estado sujetando el mundo con las manos desnudas demasiado tiempo. Hay cosas que la vida no pregunta, dijo despacio, vocalizando claro y acompañando con gesto. Y te las pone delante, te gusten o no. Marina esperó, no presionó, no invadió, simplemente estuvo. Y Mateo habló. Por primera vez de verdad, contó lo del médico. Contó esas consultas frías en las que el mundo se te derrumba en una frase. Contó las pruebas, contó las dudas. Contó ese diagnóstico que no se grita, pero que nunca deja de sonar en la cabeza. Lucía perdería la audición con el tiempo. No hoy, no mañana, pero algún día. Su hija, su pequeña, su vida entera. Marina sintió un nudo en el estómago. No era pena lo que sintió. No era lástima. Era algo mucho más profundo. Era reconocimiento. Esa sensación brutal de encontrarte, frente a frente, con una herida que conoces demasiado bien. Mateo siguió. Hay días que pienso que podremos con todo, y otros en los que me aterra no saber cómo ayudarla cuando deje de oírme, cuando deje de escuchar mi voz, cuando... Se quedó a medias. No le salían las manos, tampoco la voz. Y ahí, justo ahí, Marina le puso la mano sobre la suya. Un gesto sencillo, pero lleno de promesas. No va a estar sola, signó. Tú no vas a estar solo. Mateo levantó la mirada. Y en ese momento, sin anuncio, sin música épica, sin dramatismo exagerado, ocurrió algo importantísimo. Él dejó de ser solo su salvador. Ella dejó de ser solo alguien a quien protegió. Se estaban encontrando en el mismo punto, no como héroe y rescatada, sino como dos personas rotas que empiezan a curarse juntas. Lucía, ajena a esa profundidad, levantó su dibujo con ilusión. «Mira», dijo sonriendo, «somos nosotros tres». Y lo eran, aunque todavía no lo supieran del todo. Ya estaban empezando a ser familia. Hubo un antes y un después de aquella conversación. Un punto invisible donde lo que hasta entonces era acompañarse, comenzó a convertirse en sostenerse. Desde aquel día, Marina empezó a ir no solo a los sábados de café, sino también a ratitos normales de vida. Paseos tranquilos por el Retiro, alguna tarde de parque en Arganzuela, visitas improvisadas a un mercado donde Lucía insistía en pedir churros aunque fuera pleno mayo. La vida, poco a poco, se reconstruía con detalles cotidianos, con pequeñas cosas, con esas tonterías que en realidad mantienen a una persona en pie. Pero la realidad, esa que no pregunta si estás listo o no, seguía presente. Y llegó el momento de enfrentarse a ella. La primera prueba seria de audición de Lucía fue un martes por la mañana en un hospital de Madrid. Ese tipo de lugares en los que el tiempo siempre parece ir más lento. Mateo estaba tenso,
intentando aparentar calma para no transmitirle miedo a la niña. Lucía, con su mochila rosa y esa mezcla de valentía infantil e inocencia absoluta, no parecía comprender del todo el peso de lo que ocurría. Marina también estaba allí, no porque Mateo se lo hubiera pedido, sino porque, cuando alguien ya forma parte de tu vida, sabes cuándo tiene que estar. En la sala de espera, las revistas viejas, los murmullos bajos de otras familias, el olor a desinfectante y ese silencio raro que no es paz, sino inquietud, lo envolvían todo. Mateo apretaba los dedos entrelazados. Marina le miraba de reojo. Sabía lo que era sentarse allí. Sabía lo que era esperar una respuesta que no quieres escuchar. Sabía lo que era tener el corazón colgando de una frase. Cuando llamaron a Lucía, Mateo se levantó rápido. Marina también. El médico habló despacio, vocalizando, pero también Mateo fue interpretando algunos fragmentos para que Marina no se quedara fuera. Ese gesto ya era costumbre, que nada de lo que importaba se le negara por no oír. Las pruebas duraron más de lo que a cualquiera le gustaría. Lucía entraba y salía de cabinas, levantaba manos cuando oía algo, fruncía el ceño cuando no, intentaba ser responsable, casi adulta, como si inconscientemente supiera que aquello tenía un peso que no debía caer del todo sobre su padre. Al final, el médico suspiró. Y el silencio habló antes que él. Sus labios se movieron despacio. Sus palabras no gritaban, pero caían pesadas. La pérdida auditiva está avanzando. Mateo parpadeó. No lloró. No se derrumbó. Al menos, no por fuera. Se quedó quieto, como quien recibe un golpe que ya intuía. Pero duele igual cuando llega. Marina cerró los ojos un segundo. No por sorpresa, sino por memoria. Porque aquella frase, de alguna manera, también había sido suya hacía años. El médico siguió explicando. Audífonos, terapias, adaptación, seguimiento, futuro incierto. Palabras técnicas para una verdad emocional brutal. Lucía estaba perdiendo el mundo que conocía, y lo haría poco a poco, sin marcha atrás. Cuando salieron del hospital, Madrid seguía igual que siempre. Coches, voces, vida. Pero para ellos, el mundo acababa de cambiar. Lucía, sin entender la magnitud, miró a su padre. «¿Papá? ¿Estoy mal?» Mateo tragó saliva. No, y no era mentira, pero dolía decirlo. Marina se agachó frente a la niña, poniéndose a su altura. Movió las manos con calma, sin dramatizar. «No estás mal, estás cambiando, y no pasa nada por tener miedo. Lo importante es que no estás sola». Lucía la miró un instante largo, y asintió. Aquella tarde no hubo parque, no hubo risas fuertes, no hubo planes, hubo sofá, hubo manta, hubo silencio. Mateo estaba más callado que nunca. Había una tormenta detrás de sus ojos, la de un padre que quiere ser invencible, y descubre que no puede salvarlo todo. Marina lo vio. Esperó a que Lucía se quedara dormida entre cojines, abrazando su peluche. Y entonces se acercó lentamente a Mateo. Él tenía los codos apoyados en las rodillas, las manos tapándole la cara. Respiraba hondo, pero no era suficiente. Marina se sentó a su lado. No habló al principio, solo estuvo. A veces la presencia es el idioma más necesario. Hasta que, por fin, Mateo rompió. «Tengo miedo», dijo. No gritó, no se deshizo, pero su voz tenía grietas. «Tengo miedo de no ser suficiente para ella, de no saber cómo consolarla cuando deje de oír la música que le gusta, de no poder explicarle que el mundo no se acaba, cuando a veces ni yo me lo creo. Tengo miedo de verla llorar, tengo miedo de fallarle, tengo miedo de no saber cómo ser su padre en lo que viene ahora». Marina no lo miró con pena, lo miró con respeto, porque reconocer el miedo también es valentía. Entonces levantó sus manos y habló su idioma, el más honesto, el que nadie le quitó nunca. «Yo también tuve miedo. Yo también pensé que mi vida se había terminado. Yo también lloré por lo que perdía». Mateo la miraba con atención, como si cada gesto fuera un salvavidas. Pero aprendí algo. El silencio no es vacío, es distinto, es otro mundo.
y tu hija podrá vivirlo, y podrá ser feliz, y podrá reír, y podrá amar. Porque no está rota, solo va a ser diferente. Se quedó un segundo ahí, y añadió, ¿y tú? No vas a estar solo enseñándole, porque yo estoy aquí. No fue una declaración romántica, fue una declaración de vida. Mateo cerró los ojos. Por primera vez desde el hospital, respiró distinto. Se giró un poco hacia ella. Sus ojos estaban húmedos, pero también agradecidos. Gracias. Una palabra pequeña, pero llena. Marina sonrió. Lucía, dormida, respiraba tranquila en el sofá. Y ahí, en ese salón normal, en una tarde cualquiera de Madrid, sin música de fondo, sin aplausos, sin discursos, ocurrió algo enorme. No estaban intentando sobrevivir a la vida, estaban empezando a vivirla juntos. Y, aunque aún no lo sabían, lo más bonito todavía estaba por llegar. A partir del día del hospital, la vida cambió. No de golpe, no con ruido, no con drama exagerado. Cambió como cambian las cosas importantes, poco a poco, con pequeños gestos, con decisiones silenciosas, con una mezcla de miedo y valentía. Lucía empezó a usar audífonos semanas después. Al principio, se sentía rara. Esa sensación incómoda de llevar algo que te recuerda constantemente que no eres como los demás. Una niña en el colegio comentó algo desafortunado. Otra la miró raro. Y hubo una tarde en la que Lucía, en su habitación, se quitó los audífonos con rabia, los dejó sobre la cama y dijo, «No quiero ser la niña diferente». Mateo se quedó sin palabras. No porque no supiera qué decir, sino porque a veces lo que más duele no es el diagnóstico médico, sino cuando el dolor le llega a tu hijo en forma de mirada ajena. Pero ahí estaba Marina. Se sentó junto a la niña, sin prisa, sin sermones. Levantó las manos despacio para asegurarse de que la niña le prestaba toda la atención. Diferente no significa menos, signó con suavidad. Significa que ves el mundo de otra manera. Y eso, Lucía, también puede ser un regalo. Lucía la miró con esos ojos grandes que siempre absorbían más de lo que decían. No estaba convencida del todo, pero tampoco cerrada. Marina sonrió y añadió, «Lo sé, porque yo también fui la niña diferente». Y entonces empezó el verdadero viaje. No uno médico, no uno legal, no uno dramático. Un viaje profundamente humano. Marina decidió algo muy claro. Lucía no iba a vivir la pérdida como un final, sino como una transformación. La llevó a encuentros de la comunidad sorda en Madrid, a parques donde otros niños signaban, a actividades donde la lengua de signos no era adaptación, sino idioma natural. Y Lucía descubrió algo que le cambió la vida. Había un mundo entero donde ella no era rara, era normal. Y no solo normal, feliz. Descubrió juegos en silencio que tenían su propia música. Descubrió conversaciones hechas de manos, ojos, gestos, sonrisas. Descubrió que un abrazo también habla, que una mirada sostenida a veces dice más que cualquier frase. Mateo observaba y aprendía, porque no solo Lucía estaba pasando por un proceso, él también. El padre fuerte, protector, acostumbrado a cargar con todo, tuvo que aprender a soltar el control, a dejarse guiar por Marina, a aceptar que, esta vez, él no era el experto, que su papel no era salvar, sino acompañar. Y lo hizo. Se inscribió a clases de lengua de signos. Al principio, torpe. Luego, aplicado. Después, completamente entregado. No porque fuera una obligación, sino porque descubrir la lengua de su hija se convirtió en una manera de seguir sosteniéndola. Una tarde en casa, practicaban los tres. Marina corregía con paciencia. Lucía se reía cuando Mateo se equivocaba, y Mateo exageraba los gestos para hacerla reír todavía más. Hasta que, de repente, Lucía se quedó seria. De esas seriedades que no asustan, pero que pesan. Miró a su padre, y signó despacio, muy concentrada, asegurándose de hacerlo bien. «Papá, aunque un día no escuche tu voz, siempre te voy a entender».
Mateo no pudo responder durante unos segundos, porque hay frases que te desarman sin hacer ruido. Marina interpretó la mirada de Mateo. Levantó sus manos, ayudándole a responder. «Y yo, siempre te voy a oír, aunque no haya sonido». Y ahí, Lucía sonrió. La vida seguía, claro. No era todo perfecto. Hubo días de cansancio, días de rabia, días de «¿por qué a mí?», días donde todo parecía ir bien, y otros donde costaba respirar. Porque vivir no es una película, y los finales felices no se construyen sin lucha. Pero ahora había una cosa que antes no existía: dirección y familia. Marina empezó también a recuperar partes de sí misma que había dejado apagadas durante mucho tiempo. Empezó a pintar otra vez. Empezó a dormir sin esa carga constante de alerta. Empezó a soñar en futuro, cosa que hacía años que no se permitía. Mateo, por su parte, dejó de sentirse solo dentro de su propia responsabilidad. Descubrió que ser fuerte también significa permitirte descansar en alguien. Y eso también es amor. Porque sí, aunque nadie lo hubiera dicho todavía en voz alta, entre ellos estaba creciendo algo. No un amor inmediato, no una pasión impulsiva, no algo de película barata. Un amor construido como se construyen las cosas que duran. Con respeto, con tiempo, con heridas compartidas, con silencios cómodos, con decisiones de quedarse. Un año después del día en la cafetería, Marina propuso algo: volver al lugar donde todo empezó. No por nostalgia, no por trauma, sino porque cerrar círculos es otra forma de empezar otros. Mateo aceptó. Lucía lo celebró como si fuera una fiesta. La noche era parecida a aquella primera, pero nada era igual. Madrid ya no era amenaza, era hogar. La cafetería seguía allí, con su ventana, con su luz cálida, con su aroma a café y vida. Entraron, no como personas rotas pidiendo ayuda, sino como una pequeña familia que sabe quién es. Se sentaron en la misma mesa. La misma, pero esta vez no había miedo. Lucía se acomodó en su silla, miró a Marina y sonrió, porque sabía que estaba a punto de decir algo importante. Respiró hondo, levantó las manos y comenzó a signar con una precisión que hubiera hecho llorar a cualquier profesor. Mateo miró a Marina. Marina miró a Mateo. Ambos sabían que lo que venía no era solo comunicación, era corazón, era vida. Era el tipo de cosas que solo ocurren cuando, después de atravesar la oscuridad, decides quedarte con quienes te enseñaron a ver en ella. Y todavía faltaba lo más importante. Lucía respiró hondo. Aquella cafetería que un año antes había sido escenario de miedo, ahora era el lugar más seguro del mundo. La gente charlaba, el camarero servía cafés, Madrid seguía su vida como siempre. Pero en esa mesa, el tiempo se detuvo. La niña levantó sus manos. No temblaban, no dudaban. Ya no eran manos inseguras, ni manos que se sentían distintas. Eran manos firmes, seguras, orgullosas. Signo de espacio, claro, con esa delicadeza preciosa que había aprendido gracias a Marina. Gracias por enseñarme que el silencio no es oscuridad. Gracias por no dejarme sola. Ya no tengo miedo. Te quiero. No hubo sonido. No hizo falta. Marina se llevó las manos a la boca. Los ojos se le llenaron de lágrimas. No esas lágrimas desgarradas de dolor, sino las que nacen cuando la vida, después de tantas curvas, decide abrazarte. Mateo miraba la escena sin intentar ocultar nada. Allí, el hombre fuerte, el protector, el padre que temía no ser suficiente, se permitió emocionarse, porque había luchado, porque había sostenido, pero también porque la vida le había regalado algo que jamás esperó, una compañera que entendía su mundo, una hija que aprendió a brillar en el suyo. Marina se inclinó hacia Lucía y la abrazó con la ternura que solo se da cuando el cariño es de verdad. Apretó fuerte, como para decirle, estoy aquí, como para tatuar en su piel que no importa lo que pase, siempre habrá hogar. Y entonces Lucía hizo algo más. Cogió la mano de Marina. Cogió la mano de su padre. Las unió. Así, sin discurso, sin permiso, sin complicaciones, como hacen los niños.
Mateo soltó una risa emocionada, esa que te sale cuando el corazón no te cabe en el pecho. Marina le miró, y no hizo falta hablar. No hizo falta sonido. Sus ojos ya decían lo que las palabras nunca habrían explicado tan bien. Se habían encontrado. No en el mejor momento, no en la versión perfecta de sus vidas, sino justo donde la vida es más humana, en la herida, en la lucha, en la esperanza. Desde la mesa de al lado, alguien sonrió sin entender nada, pero comprendiendo todo. Porque hay emociones que no necesitan traducción. Madrid seguía funcionando, pero para ellos, en esa mesa, había paz. Mateo al fin signó: «Gracias por llegar a nuestra vida». Y Marina respondió: «Gracias por dejarme quedarme». Porque ese era el punto. Ella no había sido salvada. Él no había sido héroe. Lucía no había sido pobre niña. Habían sido familia, elegida, construida, merecida. No por sangre, por amor. Y cuando salieron de la cafetería, la noche no era enemiga. Las luces de Madrid no asustaban. El aire no pesaba. Caminaban juntos, no porque se necesitaran para sobrevivir, sino porque querían caminar juntos. Y esa es, quizá, la mayor victoria. Ahora, dime tú, si hubieras estado aquella primera noche en la cafetería, ¿habrías dado el paso como Mateo? ¿Crees que la vida nos pone a las personas adecuadas en el momento justo? ¿O somos nosotros quienes decidimos convertirnos en hogar para alguien? Cuéntalo en comentarios. Tu opinión hace esta comunidad más humana. Si esta historia te emocionó, si te recordó que siempre hay esperanza, aunque todo parezca oscuro, suscríbete al canal, deja tu like y comparte este video para que más personas recuerden que nadie merece sentirse solo. Gracias por estar aquí, nos vemos en la próxima historia.